llegaron a estrenarse, ¿no? Pero, por ejemplo, la entretenida. La entretenida la llevó Elena Pimenta también al clásico, hace años, ¿no? Yo creo que en esa obra Lope establece una poética completamente distinta a la de Lope. Perdón, Cervantes establece una poética distinta a la de Lope. En Lope ves enseguida la pirámide que funciona, las clases bajas, las clases medias, las clases altas, la nobleza, los criados separados, y en general el gracioso en Lope tiene la función que tiene. Es como una máquina. Lope claro, es una máquina de darle, se le da una manera genial, y es genial. Genial, pero todo repetitivo. En la entretenida, Cervantes consigue el no va más, es decir, que las clases bajas, a través de esa Cristina maravillosa, Cervantes es curioso, a todas las criadas les pone el nombre de Cristina. Las Cristinas, todas las que se llaman Cristinas, ¿no? Y son elementos extraordinarios, ¿no? Es una mujer extraordinaria esa Cristina. Y yo diría casi que es como una especie de Colombina, ¿sabes? Pero adaptada, ¿no? La Servetta de la Comedia del Arte, y él la adapta, la mete en la cueva de Salamanca, la pone en la guarda cuidadosa, la pone también en el viejo celoso, y la saca en la entretenida, y de repente ella se convierte al final en la protagonista. Es decir, que suplanta, diríamos que la pirámide la invierte, ¿no? Y yo creo que hasta en eso se nota que Cervantes sigue una senda muy distinta a la de Lope, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, frente, ya digo, a la opinión de algunos de mis colegas, que en general ponen caras terribles cuando examinamos el teatro de Cervantes, yo creo que el teatro de Cervantes tiene gancho. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la fórmula del teatro de Cervantes, que era igual de válida que la fórmula nueva del teatro de Lope, pues murió sin dejar descendencia. En cambio, Lope lo que hizo fue marcar la pauta de lo que iba a venir después. Hay un antes y un después del arte nuevo de hacer comedias, y la manera de hacer teatro de Cervantes acaba con Cervantes. Acaba con él. Es un poco, yéndonos a los poemas clásicos, la Ilíada, Odisea. La Odisea es el comienzo de la literatura universal, y la Ilíada, en cambio, muere absolutamente sin descendencia, estéril. O sea, se puede comparar con los Nibelungos, con el Beowulf, con el Ramayana, pero no es una obra que tenga descendencia. La Ilíada muere en sí misma. El teatro de Cervantes también. Lo que pasa es que podía haber sido la ruta por la que transitara el teatro español posterior, pero no lo fue. Ahí se llevó el gato al agua Lope. Lope, que por otra parte, al margen de sus calidades teatrales, que las tiene muy notables, a mí inferiores a Calderón, yo prefiero a Calderón que a Lope. Sin embargo, yo creo que como poeta, ¿estás de acuerdo conmigo en que es excelso? Sí, completamente. Es impresionante, Lope. Es una maravilla, claro. Y matizar también el estereotipismo también que se le atribuye a Lope. Ahora estuvimos con Antonucci, por cierto, que está aquí. Estuvimos hablando un poco del perro del hortelano, y nos dimos cuenta de que muchas veces los criados establecidos en Lope como si fueran estancos, son en realidad, están a veces mucho más vivos, ¿no? Pensamos en Tristán, que para nosotros Tristán era como no sé si os acordáis, el criado de Teodoro en El perro hortelano, que es como una especie de actor, es un creador, es un personaje un poco cervantino. Bueno, es que esa es la comedia más revolucionaria de exactamente, claro. Esa es la que estructuralmente incluso lo que yo he dicho antes lo rebate. Claro. Es que Lope, mucho Lope, claro. Hay mucha transición. Bueno, es que está trabajando, hay que decir que está trabajando sobre El perro del hortelano. Bueno, ya ha acabado la versión que se estrenará. Me parece una obra excepcional. Es una maravilla, es maravillosa. Bueno, no sabemos ahora, después de lo que ha dicho Javier Gómez, de excepcional y extraordinario, siempre lo estamos moviendo. Yo quería decir también con lo de extraordinario y excepcional, que estoy muy de acuerdo con esa matización, que Cervantes, al margen ya de su criatura, el Quijote, y de su escritura, sí que es un extraordinario hombre ordinario. Lo que dijo Goethe de Napoleón. A mí me parece que Cervantes, la magia que tiene es precisamente que, sin dejar de ser un hombre ordinario, corriente, normal, que te puedes encontrar por la calle, con sus miserias, con sus grandezas, etcétera, fue un genio a la vez que todo eso. Lo mismo le pasa a Shakespeare. No eran gente infatuada, gente imbuida de su misión redentora de las letras universales, sino que eran gente corriente, normal, que te puedes encontrar en el metro, en un bar, etcétera, y que encima se llaman Miguel de Cervantes y William Shakespeare, pero a Shakespeare lo único que le importaba era ganar dinero con sus obras.
Y lo consiguió, al parecer, porque murió rico, etcétera, relativamente rico. Y Cervantes lo que quería era el éxito también. Quería el éxito que lo y daba él el que teatro. Era un soldado, cosa que le honra. A mí, yo tengo un escrito sobre el discurso de las armas y las letras, que a mí lo que me fascina más de Cervantes es que hubiera preferido ser soldado que escritor, porque me parece que las virtudes que confluyen en el soldado son más altas incluso que las que confluyen en el creador artístico. Y eso lo defiende siempre. Y si no llega a ser porque una nave corsaria lo pilla cuando está ya en las costas de España y Palamos en el horizonte y se lo lleva a Argel, probablemente no hubiera escrito nunca nada. ¿No os habéis fijado en eso? Que es todo el azar el que lo conduce. Cervantes era un tío con una predisposición natural a la escritura enorme, pero que probablemente hubiera ido por otros derroteros. ¿Quién sabe? Si de repente las cartas de recomendación que llevaba a España le dan un buen cargo, pues no necesita tampoco escribir. O sea, que eso es verdaderamente prodigioso también. Y eso me encanta a mí. Esa gente que no es profesional, sino que es realmente genial, ¿no? Más que profesional. Bueno, se están haciendo interpelaciones a la mesa anterior. No sé si queréis subir. Aunque tenemos en estéreo aquí a Javier. En absoluto aludido, sino que estoy completamente de acuerdo con Luis Alberto y que Cervantes es un individuo del siglo XVI, normal y corriente, pero lo que pasa es que es un genio. Y evidentemente antes del discurso de la Santa. Perdón por la interrupción, pero por alusiones, que digo que yo no me siento interpelado por lo que está diciendo Luis Alberto de Cuenca ahora mismo, sino todo lo contrario, que Cervantes es un individuo de carne y hueso normal y corriente de su siglo XVI. Fíjense lo que daba España entonces en el siglo XVI. Cervantes es una persona normal y corriente del siglo XVI, que es un genio y que evidentemente sus primeros devaneos son la escritura, pero él... cuando pasa a Italia podría haber seguido escribiendo y leyendo, y no, lo que hace es enrolarse en los tercios y se pasa 5 años después peleando en el Mediterráneo oriental. O sea, ya con la mano tonta. Con la mano tocada y tal, y que es la razón por la cual vuelve a España, porque mantener un ejército de esos es carísimo y a los primeros que licencian es a los tullidos, ¿no? Pero vamos, él probablemente, o no es descabellado, no es una lucubración y no es descabellado pensar que podría haber seguido siendo militar y haber aspirado a ser capitán de una bandera, de los tercios o cualquier cosa de esas, sin duda alguna, sí. Lo siento la interrupción, pero es que... No, por Dios. No, hombre, era una invitación, porque eso si me permite el coordinador, para bien. Empezamos la Numancia con un soneto que no es de la Numancia, claro, sino es de que, Marcela, que es el de Galatea. El de Galatea. Y veis, os voy a leer el soneto, si me permites, en un momentito, que como sabéis es un soneto cortito. Pues veréis hasta qué punto es de una modernidad increíble y anuncia el personaje de Marcela. ¿Quién dejará del verde prado umbroso las frescas hierbas y las claras fuentes? ¿Quién de seguir con pasos diligentes la suelta liebre, el jabalí furioso? ¿Quién con sonido amigo y candoroso no detendrá las aves inocentes? ¿Quién en las horas de la siesta ardientes no buscará en las selvas el reposo por seguir los incendios, los temores, los celos, iras, rabias, muertes, penas del falso amor que tanto aflige al mundo? Del campo son y han sido mis amores, rosas son y jazmines mis cadenas. Libre nací y en libertad me fundo. Me parece que es un soneto extraordinario. Bien, en esa obra presuntamente light, que es la Galatea, exactamente, que es verdaderamente soberbio, ¿no?, lo que dice este señor, y que está anunciando la libertad de la pastora Marcela en ese personaje femenino. Libre nací, en libertad me fundo. ¿Eso quién en la España contrarreformista se le ocurría decirlo? Muy poca gente. Es brutal. Es bestial. Las mujeres, no os dais por aludidas. La mujer, yo creo, en Cervantes es otra criatura dramática extraordinaria. Y eso, ahí también, así como hay una hay mayor otros reivindicación, por ejemplo, en Cervantes de la mujer que en la obra de Shakespeare, por ejemplo. En la obra de Shakespeare, claro, hay mujeres extraordinarias también
importantes, espirituales, maravillosas, pero no hay esa reivindicación continua de lo femenino que existe en la obra de Cervantes. Está Marcela, está preciosa, Dorotea, está todo preciosa, pero incluso ¿cómo se llama los personajes del entremés? La Malcasada. La Malcasada. Sí. Está Lorenza. La de la ilustre fregona, ¿cómo se llama? La de la ilustre fregona Constanza. ¿Cómo se llama la bruja del coloquio de los perros? ¿Cuál es la que habla Cañizares? ¿Recordáis ese fragmento? Es una crónica del mundo de la bruja, de cómo vive, de lo que hace, de los ungüentos, de los emplastos, ¿no? Y hay dentro de ese monólogo, que estuvo a punto de entrar en Cervantina y al final no entró. ¿Y por qué no lo metiste? Porque, no cabía, dentro de la estructura no cabía. Bueno, pues dilo ahora. Buah, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Qué pena. Es una maravilla porque, de hecho Cervantina la estructura son los personajes femeninos, claro. Es Cervantina porque es un virus, pero es Cervantina porque son las mujeres de Cervantes, los personajes. Cañizares salió en el último momento, pero tiene un discurso que os invito a releerlo, en el que no sabes si hay una crítica velada de fondo del autor, pero desde luego hay morbo, pero morbo denso y palpitante de la vida, de los ungüentos, de la sexualidad maravillosa, que describe una orgía con vino y lo que hacen, es una delicia. Donde hay brujas siempre hay orgías. Excepto en las brujas de Macbeth, que las pobres lo único que se limitan es a profetizar. Esas son